vamos a ir a las predicciones catastróficas sobre el Mundial 2026. Un brujo de Ghana que había lanzado la predicción de que Argentina se iba a ir del Mundial. Supuestamente dicen que hacía trabajo de magia negra. Bueno, la cuestión es que este muchacho, cuando Argentina gana a Cabo Verde, el tipo desaparece, dice que es amigo de Messi. Bueno, Nana Waku Bonsam había anticipado una victoria de Cabo Verde y hasta se habló de un regalo maldito para Messi. El campeón del mundo respondió dentro de la cancha. Dentro de las redes sociales hay movimientos de mujeres que dicen ser brujas, que hacen rituales de meter papelitos a congelar con el nombre de los jugadores. También dicen que tienen videncia. Bueno, entre todo esto se ha visto que habían etiquetado y señalado como el responsable de este supuesto ritual de magia negra al director técnico de Cabo Verde, cuando se acercó al banco argentino y le entregó un banderín de Cabo Verde a Scaloni. Pero también en la cancha, porque esto es algo que se lleva adelante por un tema de respeto entre selecciones y clubes, el capitán de Cabo Verde también le dio un banderín de Cabo Verde a Messi. Y Messi le dio un banderín de Argentina. Bueno, esto automáticamente en las redes empezaron a decir, y de alguna manera hay que ponerse en el otro lugar también, ¿no? Que cuando se señala a una persona como responsable de un ritual maléfico hacia otro, de alguna manera se lo está etiquetando, rotulando como una persona malvada. Y eso genera un daño a la imagen y a la reputación de esas personas. Entonces, hay que pensar por ahí también, ¿no? Bueno, así se tildó a la gente de Cabo Verde, que eran tramposos, que habían hecho trabajos de magia negra para ganar el partido. Bueno, esto hay que decirlo, no funciona. Pero hay mucha gente que ya tiene introducido el pensamiento mágico y cree que esto funciona y que es real. Bueno, es así como señalaron al director técnico de Cabo Verde y al capitán de Cabo Verde como responsables de esta macumba vinculada a este supuesto brujo de Ghana que finalmente no funcionó. En ese ambiente donde hay conflicto de pensamientos mágicos, puede incidir en lo deportivo. En lo deportivo, en lo laboral, en lo sentimental. Si hay una persona que está manipulada psicológicamente, puede generarle daños en lo personal, en lo deportivo, en lo laboral. De todo esto, que para vos y para mí es una estupidez, para muchas personas que adhieren a ese pensamiento mágico, puede generarle una repercusión importante. Por supuesto, Argentina ganó. El que gana es el que mejor entrenado está, el que más compite. A veces no. En los deportes, a veces la pelota no entra. A veces los goles no llegan. Y el contrario también juega. A veces corre, hace un gol o alguien comete un error. Y muchas veces también este tipo de sometimiento o manipulación psicológica puede dejar el terreno listo para que alguien cometa un error. Inseguridad, temor. Hay muchas personas que lamentablemente son afectadas por estas prácticas y le tienen miedo. Ven espíritus, demonios, escuchan voces. Entonces, no es un tema inofensivo lo que estamos tratando. Genera daños. Y en el ambiente deportivo, también. En el ambiente deportivo, laboral. Estos muchachos, el fútbol, el deporte, es su trabajo, es su medio de vida. Ganan mucho dinero. Y lamentablemente, todas estas pseudociencias y gurú se adaptan a ese ambiente para chuparle la sangre a las asociaciones de fútbol, a los futbolistas que le dicen que los van a ayudar. Bueno, lo mismo sucede con algunos pastores, PAI, Umbanda, que dicen que también los van a favorecer de alguna manera. Y si le va bien, es gracias a ellos. Y si le va mal, es porque no creíste lo suficiente. Siempre resulta de la misma manera.
Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.